Hola jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Ya listos. Ya listos para aplicar la teoría de ayer a la práctica de nuestro ejercicio. Vamos a iniciar con la resolución de nuestro enunciado. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver un ejercicio de estados financieros con datos incompletos? ¿Qué nos dice el enunciado? Nos da un balance general comparativo de la empresa del Horizonte, Sociedad Anónima, al 31 de diciembre 2020 y 2021. Tenemos el balance, acá, depreciación acumulada, tenemos el año 2021 y el año 2020. No se mecanicen, temas de examen. Les cambio el año, aquí les coloco el 20 y aquí el 21 y no leen eso. Dejan las columnas tal cual las vimos en el ejercicio de clase. Entonces, para que no se equivoquen en eso, hasta en eso, que no se fijan o no leen detenidamente el examen. Luego vamos a iniciar. Nos dan el listado de cuentas, luego nos dan los movimientos de bancos, tenemos ingresos, egresos y la información adicional. ¿Qué nos está solicitando? Nos solicita el estado de resultados, la prueba de la ganancia o pérdida y que dejen evidencia de los cálculos efectuados para determinar cada cuenta del estado de resultados y que utilicen uno de los métodos que ustedes conocen. Ustedes saben que existen 3 métodos para resolverlo: aumentos, disminuciones. Tenemos el de débitos y créditos y el de analítico integral, que es el que nosotros vamos a resolver. Para efectos de clases vamos a enfocarnos en el analítico integral. Entonces, vamos a ir leyendo qué tienen que hacer cuando ustedes reciban su enunciado. Lo primero, como les mencioné, ya vimos en la teoría el día de ayer, lo primero que tienen que hacer es determinar las ventas. Pero antes tienen que leer todas las cuentas que les están dando. Entonces vamos a ir cuenta por cuenta y vamos a ir analizando qué es lo que probablemente nos vayamos a requerir para resolver el ejercicio. Por ejemplo, lo que les decía ayer. En la cuenta 1, depreciación acumulada. Desde acá, nosotros ya sabemos ¿por qué método dijimos que se registra la depreciación en este caso? Indirecto. Indirecto. Muy bien, el método indirecto, porque tenemos depreciación acumulada, es decir, tenemos activos fijos. Desde acá ya tenemos ese análisis. Estimación de cuentas incobrables, también, que sabemos que realiza una estimación y que si se dan de baja cuentas incobrables, debería ir contra esa estimación. O que nos digan que nosotros tenemos que crear otra estimación para ese periodo. Esas dos posibles opciones tenemos. Luego tenemos sueldos pagados por anticipado. ¿Se recuerdan que tenemos un esquema para gastos? Bueno, aquí ya nos damos cuenta que tenemos un gasto pagado por anticipado. Tenemos una prima sobre obligaciones por pagar. Es decir, nosotros esta empresa emitió obligaciones y la colocación la hizo con prima. Eso con esta cuenta ya lo sabemos.
Luego tenemos comisiones a vendedores acumuladas. La palabra acumuladas es sinónimo por pagar. Entonces tenemos comisiones por pagar. Es otro tema. ¿Qué esquema utilizaríamos para esto? A ver, de todos los esquemas que vimos ayer, ¿qué esquema vamos a utilizar para las comisiones a vendedores acumuladas? Jóvenes, ¿nadie? Quisiera hacer una consulta. ¿Cómo fue que dijo que era la otra palabra de acumular? Por pagar. Si ustedes ven gastos varios acumulados, son gastos varios por pagar. Si ven sueldos acumulados, son sueldos por pagar. Ok, entonces, esto es un gasto, comisiones por pagar. También la vamos a determinar con nuestro esquema de gastos. ¿Se recuerdan que solo habían 3 esquemas de gastos? Uno para todos los gastos, otro para depreciaciones y otro para cuentas incobrables. Entonces, desde acá ya sabemos que tenemos sí o sí ya en 2 cuentas, en los sueldos y en las comisiones, aplicar ese esquema. Luego tenemos otros gastos acumulados acá, otros gastos por pagar. Es el mismo tema. Vamos a realizar el mismo esquema porque es un gasto. Luego tenemos dividendos por pagar. Bueno, si tenemos dividendos por pagar, significa que decretaron en la Junta de Accionistas de cada año, decidieron repartir parte de las utilidades retenidas, o en este caso se llaman, sí, utilidades retenidas, y decidieron decretarlo para pagarlo posteriormente. Entonces, con el tema de dividendos, lo vamos a ver cuando ya nos corresponda ver cómo se hacen las partidas. Primero se decretan y luego se pagan. ¿De dónde sale este dividendo por pagar? De las utilidades retenidas. Entonces, tenemos los dividendos, prima sobre acciones comunes. ¿Qué me dice esta prima de acciones comunes? Lo mismo, nosotros vendimos acciones y las vendimos con prima. Si ven desde este momento, en el 2020 tenía 9,250 y en este año tiene 8,325. A ver, ¿quién me dice por qué disminuyó el monto de la prima? Porque lo vendieron más barato de su precio normal. No, O la prima porque se provisionó, como mensualmente se va rebajando. se amortizó, es la palabra correcta. Muy bien, eso es. Ya sabemos que se vendieron las acciones con prima, o sea, se vendieron sobre su valor. ¿Por qué disminuye de un año a otro? Porque se recuerda la partida que hacemos en los bonos y obligaciones. Es lo mismo que pasa también con esta prima. ¿Por qué disminuye? Porque la vamos amortizando en cada mes, o en este caso cada año, que es el periodo que estamos realizando. Por eso es que se rebaja. Entonces, desde acá sabemos, bueno, si estamos amortizando esta prima, significa que en mi estado de resultados tengo que tener un ingreso, porque va a ser esa diferencia, esa amortización que se hace cada mes de la prima, va a ir a afectar mi estado de resultados. ¿Se recuerdan que en clase de bonos les dije, la prima sobre obligaciones o prima sobre bonos es cuenta de balance? O el descuento sobre obligaciones es cuenta de balance. ¿Por qué? La dejamos acá en nuestro balance y cada periodo la vamos amortizando. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, su análisis, como ustedes ya manejan el tema de bonos, desde que ven esta cuenta y ven que disminuyó, saben que tenemos esa amortización de la prima. Lo mismo en esta prima de acciones comunes. Se maneja exactamente del mismo modo. Luego tenemos una reserva para contingencias. Si ven, ya la tenemos a 0. La reserva para contingencias, pues es una reserva que en algunos casos y alguna necesidad que tenga una empresa puede realizarla
por ejemplo, por si tiene una contingencia laboral, una demanda muy grande o una demanda de algún cliente porque nuestro producto afectó el del cliente, se puede hacer una reserva. Y en este caso, si ven, teníamos en el año anterior 9,250 y ahora la tenemos a 0. Entonces tenemos que ver qué pasó con esto, a qué cuenta, ojo acá, en dónde voy a registrar la reserva para contingencias. Esta es parte del capital. Nuestra reserva para contingencias siempre la van a clasificar como parte del capital. Luego tenemos cuentas por pagar. ¿Para qué nos sirven las cuentas por pagar? Para determinar las compras. ¿Se recuerdan que nos solicita saldo inicial, cuentas por pagar, saldo final, cuentas por pagar? Luego tenemos las obligaciones por pagar, que ya sabemos que es un pasivo, que de estas obligaciones se generó esta prima sobre obligaciones. Si ven, esta no varió. Luego tenemos las inversiones, que las inversiones son un activo. Si ven, disminuyeron. Entonces, en la información adicional vamos a ver que tenemos una compra y una venta. Luego tenemos mobiliario y enseres. Sobre este activo es que tenemos nuestra depreciación acumulada. Entonces, acá, ojo, mobiliario y equipo, mobiliario y enseres, 33,300 y teníamos 37,000. ¿Cuál es el análisis que ustedes deben tener desde este momento? Si nosotros tenemos o creamos una depreciación acumulada de este activo, no debería bajar, ni incrementar, ni disminuir la cuenta de mobiliario, excepto si nosotros tenemos compras de activos o si le dimos de baja o vendimos algún mobiliario. Entonces, si ven, sí varió. Entonces, sí o sí tenemos que tener en el ejercicio una compra o una venta de, más seguro venta porque disminuyó, una venta de ese mobiliario. Luego tenemos bancos. Esta cuenta en este tema no es tan relevante. Tenemos las utilidades retenidas, cuentas por cobrar, que las usamos para determinar las compras al crédito, las ventas al crédito, perdón. Luego tenemos mercaderías. ¿Para qué nos sirven las mercaderías? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué vamos a utilizar esa cuenta? Costo de ventas. Muy bien, en el costo de ventas. Y por último tenemos las acciones comunes. Ya que leímos las cuentas, ya sabemos, ya nos familiarizamos qué cuentas vamos a encontrar, qué movimientos probablemente vamos a tener en el enunciado. Seguimos leyendo y nos dice, ingresos. Tenemos ingresos de clientes, 391,000. Tenemos intereses. Estos intereses, ¿de dónde se generan? De las inversiones, porque son ingresos. Luego tenemos una venta de que vendimos un terreno y tenemos venta de inversiones. ¿Qué más nos da? Tenemos egresos, compras al contado. Tenemos el pago de los sueldos, comisiones a vendedores, otros gastos de operación. Tenemos intereses. ¿De qué son esos intereses? De las obligaciones por pagar. ¿Se recuerdan que nosotros en el caso de bonos y obligaciones pagamos un interés por esas obligaciones? Y tenemos compra de terreno. Si acá tenemos una venta y acá tenemos una compra, tenemos que determinar si ganamos o perdimos en esa transacción. La empresa no se dedica a vender terrenos porque tiene mercaderías. Entonces, ustedes saben que sí, que ese es un ingreso no operativo, sino que se clasificaría como otros ingresos. Y luego tenemos compra de inversiones. Entonces, lo mismo. Si tengo venta de inversiones y tengo compra de inversiones, tengo que
hacer los cálculos para determinar si gané o perdí en esa transacción. Y por último tenemos dividendos, 4.625. Tenemos información adicional y nos dice, se dieron de baja cuentas utilizando la estimación. ¿Qué les podría venir en un ejercicio o en el examen? Que no tengamos estimación acá y que solo les diga que se dieron de baja cuentas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ya deben comprender con esto? Es que cualquier rebaja de cuentas incobrables se va a hacer sobre cuentas por cobrar directamente. ¿Por qué? Porque no tenemos creada una estimación. En este caso, como sí la tenemos, nos indica el enunciado que se dieron de baja utilizando la estimación. ¿Qué más nos dice? Y no nos da el monto. Es decir, nosotros tenemos que determinar esas cuentas que se están dando de baja. Luego se dieron rebajas sobre ventas por 1.387.50. No nos dice si son en efectivo o no. Entonces, si no nos especifica, nosotros siempre vamos a asumir que no son en efectivo. Y se dieron devoluciones sobre compras por 1.480. Se pagaron dividendos con acciones. Tampoco nos da el monto. Entonces, nosotros tenemos que determinarlo. Es mucha información. Más de información adicional nos deja qué vamos a hacer aquí, cómo lo resolvemos. Vayan paso a paso. No se aceleren, no digan, no lo puedo resolver, me bloqueé, ya no supe qué hacer. Iniciemos. Paso 1. Vamos a determinar siempre las ventas. Entonces, vamos a nuestra resolución. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tomar nuestro esquema de ventas. Esto fue lo que vimos el día de ayer en la teoría. Tomamos nuestro esquema de ventas y decimos ventas al contado. Ok, ponemos ventas al contado. ¿Tenemos ventas al contado? No. ¿En dónde voy a validar si tenemos ventas al contado? En los ingresos. No me dice ventas al contado. Sí me dice compras, pero no me dice ventas. Solo me dice ingresos de clientes. Entonces, no tenemos ventas al contado, 0. Por eso les digo, no siempre tienen que venir esos datos. Si sí les dan las ventas al contado, las colocan y las suman para el total de las ventas sin problema. Luego determinamos ¿qué? Las ventas al crédito. ¿Qué necesito para determinar las ventas al crédito? El saldo final de clientes. Entonces acá, cuentas por cobrar, saldo final. ¿De dónde lo obtengo? Cuentas por cobrar, saldo final. Y como consejo, yo siempre les aconsejo ir marcando para que ustedes vayan viendo qué cuentas les hace falta tomar y validar que no se les esté pasando tomar en cuenta algún gasto en el estado de resultados. Entonces, ¿cuál es el saldo final de cuentas por cobrar? El saldo del año actual, 2021. Luego, ¿qué nos dice nuestro esquema? Más saldo final de documentos por cobrar comerciales. No tenemos documentos, yo no recuerdo haber visto documentos por cobrar, entonces no lo utilizamos. ¿Qué más vamos a sumar? Pagos de clientes, cobros de cuentas o coloquen lo mismo. Yo acá le cobré cobro de cuentas, ustedes pueden colocarle pagos de clientes, no importa, eso no importa con que tenga bien y se comprenda qué quisieron escribir y que tengan el monto correcto. ¿Cuánto cobramos de clientes? Nos vamos a los ingresos y tenemos clientes 391.219. 391.219. ¿Qué más vamos a sumar? Devoluciones y rebajas sobre ventas. Colocamos devoluciones y rebajas sobre ventas. ¿Qué nos dice la teoría? Bueno, ustedes en este momento van a decir, bueno, ¿son en efectivo o no son en efectivo? Es lo que se tienen que preguntar. Van a su enunciado y leen, bueno, el enunciado me dice que, no me dice que son, entonces
ya asumimos que no son en efectivo. Por lo tanto, si no son en efectivo, sí las voy a utilizar para determinar las ventas al crédito. Entonces la colocamos. Si dijera en el enunciado, devoluciones en efectivo, acá no colocan nada. Se deja en 0. Luego, vamos, cuentas incobrables. También se recuerdan que las cuentas incobrables puede que sí se tomen, puede que no se tomen para determinar las ventas al crédito. Entonces nos vamos a las cuentas incobrables, que son las cuentas dadas de baja. ¿Qué nos dice el enunciado? Se dieron de baja cuentas utilizando la estimación. No tenemos información. ¿Qué cuentas se dieron de baja o qué cuentas no? Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Por la diferencia. Veamos qué cambio tuvo la estimación. Tenía 4.255 y cerró en el año 2021 con 925. Entonces, nosotros acá lo vamos a determinar. Cuentas dadas de baja. Estimación de cuentas. Saldo. Esto está muy pequeñito. Ahí está. Estimación de cuentas. Saldo final, 925, más cuentas dadas de baja, que ese es el dato que yo quiero determinar, porque este es el que yo no tengo. ¿Se recuerdan lo que les dije de si tenemos 3 variantes y solo nos falta una, por diferencia nosotros lo podemos determinar? Entonces aquí es en donde entra el análisis que ustedes tienen que hacer. ¿Por qué? ¿Para qué es este esquema? Este esquema es para determinar la cuenta incobrable gasto, el gasto que va a ir al estado de resultados. ¿Qué es lo que yo quiero determinar? Esta cuenta dada de baja. Entonces, lo tomamos el saldo final. ¿Cuál era el saldo final? 925. ¿Cuál era el saldo inicial? 4.255. Entonces, por la diferencia era la cuenta dada de baja. Eso nos da 3.330. Eso es la cuenta que nosotros vamos a dar de baja. La diferencia. ¿Por qué? Porque el enunciado nos dice que esa cuenta se fue utilizando, se dio de baja utilizando la estimación. Si miramos en nuestra teoría, se recuerdan en la teoría, para que no les quede duda de la cuenta incobrable, teníamos 3 opciones, ¿sí? 3 casos. ¿Qué está pasando con estas cuentas dadas de baja? Estas cuentas dadas de baja se realizaron de esta manera. Así quedó la partida. Provisión de cuentas incobrables contra cuentas por cobrar. ¿Por qué monto? Por lo que varió entre un año y otro. Saldo inicial y saldo final. 3.330. Eso es. Entonces, si fue sobre esta, así quedó la partida, sí lo tomo para determinar ventas al crédito, pero no me va a afectar mi estado de resultados. Y aquí es en donde se pierden. Porque, ¿qué hacen? Los 3.300 que está acá de cuentas dadas de baja, lo llevan al estado de resultados. Y no, estas cuentas dadas de baja, pero ¿contra qué se dio de baja? Contra la estimación. Es decir, no afectamos el gasto. En el caso que no existiera la estimación, ¿cuál sería el registro? Este. Entonces, en este caso, sí sumamos esas cuentas dadas de baja, si los llevamos al estado de resultados. Y si lo utilizamos para determinar ventas. Entonces, esta diapositiva de cuentas incobrables no la pierdan de vista, siempre tienen que visualizar cómo les queda la partida para poder aplicarla correctamente. Entonces, ya sabemos que estas cuentas dadas de baja fueron contra la estimación, por lo tanto, sí la voy a sumar para determinar ventas
al crédito, pero no me la voy a llevar a mi estado de resultados. Eso lo tengo que ver más adelante. Entonces, ya determiné mis cuentas dadas de baja y estos 3.330 los sumo en mis ventas. ¿Qué más me dice mi esquema? Que reste el saldo inicial de clientes y el saldo inicial de documentos por cobrar. Solo tenemos cuentas por cobrar. ¿Cuál es el saldo inicial? 47.915. Nos llevamos los 47.915 restándolo y eso nos da el total de ventas brutas al crédito. Ventas brutas. ¿Por qué? Porque sumamos la devolución. Ahí está toda la venta que facturamos, que hicimos. Todas nuestras facturas están acá. Ventas brutas al crédito. Para determinar las ventas netas al crédito, le tengo que restar las devoluciones y rebajas sobre ventas. ¿Cuánto es la devolución? 1.387. Eso lo resto acá y así obtengo mi venta neta al crédito. Entonces, ojo, ¿cuál es otro tema importante? Si el enunciado les dijera que las devoluciones son en efectivo, ¿se recuerdan que les dije aquí va a 0? Pero sí se quedan acá. Sí tenemos que restarla. No la sumamos para determinar ventas, pero sí la restamos para determinar las ventas netas. Probablemente no al crédito, acá, no al crédito, no las vamos a restar acá, las vamos a restar en el estado de resultados como tal. Acá en donde dice devoluciones y rebajas sobre ventas irían los 1.387. Ya en nuestro estado de resultados. Porque, ¿se recuerdan en las partidas que vimos? Cuando son en efectivo, se registra devoluciones y rebajas sobre ventas contra caja y bancos. Es decir, sí se crea esta cuenta y sí se afecta el estado de resultados. Entonces, en este caso, como no son en efectivo, entonces sí las tomamos acá. Las sumamos y luego las restamos para determinar las ventas netas al crédito. Y tenemos nuestro total de ventas sumando las ventas al crédito más las ventas al contado. Eso nos da un total de ventas netas. En el examen les voy a preguntar cuál es el monto de ventas netas. 390.258. Lean bien la pregunta. Les puedo preguntar, ventas netas al crédito. ¿Cuál va a ser su respuesta? Esta. Ventas netas va a ser esta. Y con eso tenemos ventas. Así de sencillo. ¿Tienen alguna duda de este esquema? Sí, yo sí tengo dudas. Yo sí me hice bolas con lo de lo que dijo de las... No me acuerdo. Donde te agregaban lo de... Permítame a ver si lo guardo. Pues sí me da una duda. Licenciada, por ejemplo, a mí me surgió la duda porque dice, cobro de cuentas, dice, 391.219.50, pero en la información solo dice clientes. Entonces, bueno, entonces tenemos que determinar que cuando diga clientes es cobro de cuentas. Cuentas por cobrar, no importa. O colocan clientes o colocan cuentas por cobrar, no hay problema. Ah, ya, gracias. Pero al momento de hacerlo no tenemos que usar los mismos nombres que nos dan el enunciado de las cuentas. Sí, no hay problema. Okay. Y yo tengo duda con eso de que dijo las ventas netas al crédito son los 257.50 y ventas netas 258. ¿Cuál, perdón? Lo de las ventas netas al crédito y las ventas netas. Ajá. ¿Cómo se determina o
Ah, ¿O bueno, solo es las por los ventas, decimales? mire, usted acá está determinando las ventas al crédito, Ujú. ¿sí? Entonces, tiene esta sumatoria de 390,000. Estas son las ventas netas al crédito. Y sus ventas netas, ¿cuáles son? Las que son las ventas netas al crédito más las ventas al contado, que en este caso no tenemos. Si tuviéramos, tenemos que sumarlas. Ya, gracias. Y en el resultado siempre va a ser sin decimales, ¿verdad? Sí, correcto. Gracias. Denme un segundo, jóvenes, es que creo que van a cambiar la fecha del examen. Denme un segundo, jóvenes. Perdón. Jóvenes, ¿alguien lleva acá la clase de... bueno, PED no podrían llevarla. Procesamiento electrónico de datos, ¿lleva alguien escuela de vacaciones de ese curso? Denme un segundo, joven. Ok, tengo que poner a cargar. Listo. Bueno, jóvenes, continuemos. Perdón, nos dice, sumamos saldo final más los movimientos del año más la información adicional que se tenga menos el saldo final. Sí, es David. Bueno, continuamos. ¿Qué más dudas tienen del tema de ventas? Yo con respecto a las cuentas incobrables, ahí no vi la diferencia con respecto al esquema, o sea, esa parte. Sí, Ahí ajá. tenemos que hacer el esquema de cuentas incobrables primero y luego colocarlo allá, ¿va? Pero vean acá, el esquema, nosotros, ¿qué es lo que no tenemos del esquema? La cuenta incobrable, ¿sí? Porque
Esto es para que ustedes vean que el esquema les sirve y para que no se mecanicen. El esquema es una guía para nosotros, pero ustedes, ¿qué es lo que tienen que desarrollar? El análisis de cuándo lo van a utilizar y cuándo les puede servir. Entonces, este esquema nos ayuda a determinar las cuentas incobrables gasto, es decir, lo que va en el estado de resultados, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es la cuenta incobrable, la cuenta dada de, qué es lo que tenemos que determinar en este momento? No estamos determinando la cuenta incobrable, estamos determinando las cuentas dadas de baja. ¿Qué es lo que me pide el esquema de ventas? El esquema de ventas me dice la cuenta incobrable, pero es acá, cuentas incobrables dadas de baja, lo que afectó la cuenta de clientes. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, si ven acá, ¿cuál es el esquema? La estimación de la cuenta incobrable más las cuentas dadas de baja. Este es el dato que yo no tengo, es el que yo necesito para colocarlo en las ventas. Entonces, ¿cómo determino esto? Por diferencia. Si ya sé que al sumar el saldo final más la cuenta incobrable, me da el saldo, perdón, aquí es el saldo inicial. Acá es por diferencia, sí. Aquí, perdón, yo les voy a hacer bolas en el esquema. Acá lo que nosotros necesitamos saber es esta cuenta dada de baja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Si no estamos buscando esta y tenemos dos saldos, inicial y final, la diferencia es lo que nos va a determinar cuál es nuestra cuenta dada de baja. ¿Por qué? Porque no nos dice en ningún momento que se creó una nueva provisión. Simplemente nos dice que se dieron de baja las cuentas utilizando la estimación. Entonces ustedes dicen automáticamente, bueno, si no me está dando datos y en cualquier ejercicio, en cualquier enunciado que les digan una información y no les den el monto, ustedes tienen que ir a la cuenta que se está originando, de la cuenta que se está originando, y por diferencia del saldo inicial y el saldo final, más o menos movimientos del mes, así van a obtener el resultado. Siempre los saldos inicial y final y movimientos del mes. En este caso no hay movimientos más que que es el que yo quiero determinar. Quiero determinar cuál fue ese movimiento. Entonces, ¿a través de qué lo voy a determinar? De los saldos, porque es la única información que me está dando. No me pueden pedir que yo calcule otra cosa porque la única información que yo tengo es esta. Entonces, el análisis es, si yo tenía 4,000 y se disminuyó esa estimación a 925, ¿por qué fue? Porque se hizo una partida rebajando la provisión contra las cuentas por cobrar. Y esa es mi solución y por eso es que estamos tomando el saldo inicial con la diferencia del saldo final. ¿Para qué? Para determinar estas cuentas dadas de baja. Licenciada, perdone, por ejemplo, ahí, como lo estoy viendo, usted le está poniendo también un signo negativo, pero cuando se pone la cantidad arriba, no tiene ese signo negativo. Porque tiene que sumarlo. Lo sumamos. Porque aquí le dice más. Porque aquí le dice más, rebajas, ese más es para las cuentas incobrables. Aquí Gracias. tiene que ir sumando según el esquema. Gracias. Ok. Sí, eso me quedó claro, pero lo que no me quedó claro fue el otro donde usted mostró o sea, no veo mucho la diferencia en los otros 3 cuadros que usted mostró para ver si se agregaba o no se agregaba arriba. ¿Cómo así? La diferencia. En esto. No, ajá, eso, ajá. Eso es lo que no entiendo, las 3 diferencias en Bueno, sí. eso lo explicamos ayer en la teoría, pero se lo voy a explicar nuevamente. ¿Cuáles son los 3 casos que se pueden dar de cuentas incobrables? Una
que en el ejercicio le digan, se crea una provisión por instrucciones de gerencia de cuentas incobrables al cierre, pagámoslo acá real, al cierre del 2021, según porcentaje de ley. Entonces, usted ya sabe que el porcentaje de ley es el 3%, ¿y qué es lo que usted debería registrar entonces si el ejercicio le pide eso? Cuentas incobrables contra la provisión de cuentas incobrables. Aquí solamente estamos creando una provisión, que es el caso 1 de cuentas incobrables. Entonces, si se da este caso, que el enunciado les diga, se creó la provisión, en este caso no la toman para determinar ventas al crédito, pero sí se toma para el estado de resultados. ¿Por qué? Porque esta cuenta incobrable es una cuenta de gasto. ¿Y por qué no se toma en las ventas al crédito? Porque ninguna de estas dos cuentas está afectando a cuentas por cobrar. ¿Y qué es lo que nosotros estamos determinando? Ventas al crédito. ¿Y cuál es la fuente de información de las ventas al crédito? Las cuentas por cobrar. Entonces, en este caso 1, sí nos dice, se utiliza para crear una provisión. Ustedes ya saben crear una provisión de cuentas incobrables. Entonces, ese es el caso 1, en que no las vamos a utilizar, pero sí se lleva al gasto del estado de resultados. Caso número 2, que el enunciado le diga que se dieron de baja, como en este caso, que se dieron de baja cuentas y que no le diga utilizando la estimación, solo que le diga se dieron de baja cuentas. Y aquí sí le tiene que decir el monto porque no tenemos una estimación para poder determinarla. Entonces debería decirle eso, se dieron de baja cuentas 3,300. Entonces usted tiene que visualizar cuál debía ser su partida, cuentas incobrables al gasto, es decir, esta cuenta va al estado de resultados contra cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque estamos rebajando la cartera, porque ya no la vamos a recuperar. Entonces, esto sí lo vamos a sumar para determinar ventas al crédito, que es nuestro segundo caso. ¿Cuál es el tercer caso? Nuestro ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que se dieron de baja cuentas utilizando la estimación. No nos dice el monto, entonces por diferencia, en la variación de saldo inicial y saldo final, nosotros determinamos que son 3,300. Visualizamos cómo fue la partida y fue contra la estimación o provisión de cuentas incobrables contra cuentas por cobrar. Acá ya no va a afectar el estado de resultados. ¿Por qué? Porque estamos llevando la provisión, pero sí estamos afectando cuentas por cobrar. Entonces, sí la vamos a utilizar para determinar las ventas al crédito. Y este es el caso que nosotros estamos aplicando. ¿Ahí quedó más claro? Sí, licenciado, licenciada, perdón, es que ayer como no había un caso, entonces no le entendí, o sea, pero ahora que ya hay un caso, ya me está explicando, ya hay el tercer caso, entonces ya estoy entendiendo más que todo los otros dos anteriores. Y gracias por la explicación. Ok, ya estamos. ¿Alguien más tiene duda? Sí. Ok, David. Bueno, ¿más dudas? Pues estamos con ventas, dejamos ventas y pasamos al costo de ventas. Sí. Bueno. Ok, entonces estamos, solo anoten los puntos importantes, devoluciones y rebajas sobre ventas, cuando son en efectivo y cuando no son en efectivo, cuentas incobrables, en este caso las dadas de baja, determinar qué caso de estos tres les está mencionando el enunciado y qué sí van a tomar y qué no van a tomar para sumar ventas al crédito. Esos serían los dos temas importantes en ventas. Luego, seguimos con nuestro esquema. Ya determinamos las ventas. ¿Qué vamos a determinar? Teníamos acá, ya tenemos nuestras ventas. Ahora vamos a determinar el costo de ventas.
Pero ya sabemos que para determinar nuestro costo de ventas, ¿qué es lo que necesitamos? A ver. Las compras. Las compras. Entonces, si ya tenemos cómo determinar nuestro costo, solo necesitamos las compras. Eso es de cajón, eso siempre lo tienen que hacer después de las ventas. Busquen sus compras y luego el costo de ventas. Perdón, jóvenes, solo necesito confirmar algo. Bueno, creo que les vamos a cambiar la fecha del examen, jóvenes. Cuando me pasen el calendario oficial, se los comunico de nuevo. Ojalá, licenciada, así repasamos un poquito más. No, porque me dejan menos tiempo a mí para calificar, pero sí, así yo digo que logramos terminar de aquí este ejercicio. Bueno, a ver si hasta el lunes, así miramos 2 ejercicios por lo menos. Bueno, entonces, ya tenemos nuestras ventas. Ahora vamos a determinar el costo de ventas. Aunque no sea domingo, aunque no sea sábado. Bueno, ustedes no quieren, unos sí quieren, otros no. No sé. Están viendo todavía por unos temas de programación que tienen. Ok. Entonces vamos a determinar las compras. Nuevamente, en las compras vamos y nos vamos a nuestro esquema. Ya tenemos un esquema de compras. Entonces nos vamos a nuestro esquema y ¿qué nos dice? Compras al contado. ¿Tenemos compras al contado? Sí, sí tenemos compras al contado. ¿En dónde nos especifica eso? En los movimientos de bancos, en los egresos nos dice compras al contado. Compras al contado, 288,000. Lo llevamos, compras al contado, 288,000. Luego tenemos las compras al crédito, que nos dice saldo final, cuentas por pagar. Cuentas por pagar, saldo final, 15,540. ¿De dónde lo obtenemos? De nuestro balance. Cuentas por pagar, ¿dónde están? Acá está. Cuentas por pagar, 15,540, saldo final. Luego le vamos a sumar los pagos, si hubieran más, los documentos por pagar comerciales, ¿se recuerdan? Si los hubieran, en este ejercicio no los tenemos. Más pagos a cuenta. No tenemos pagos a cuenta. ¿Por qué sabemos que no tenemos? Vamos a ver a los egresos. No dice pago a proveedores. Debería decirnos o pago a cuentas por pagar o pago a proveedores. Entonces, tenemos las devoluciones, más devoluciones y rebajas o descuentos sobre compras. ¿Y qué nos dice el enunciado? Se dieron devoluciones sobre compras por 1,480. Entonces, acá, devoluciones y rebajas sobre compras por 1,480. Yo creo que eran 480 nada más. Porque si no nos queda el saldo negativo. Vamos a cambiar ese dato, por favor. 480. Y nos da 480. Vamos a ver. Aquí me da negativo, eso está raro. Bueno, vamos a ver. Y luego tenemos las cuentas por pagar, saldo final. ¿De dónde lo obtengo? Cuentas por pagar, saldo final de nuestro enunciado, mi 16,946. Lo marcamos siempre, van a ver que
conforme vamos marcando las cuentas, van quedando las últimas y las últimas que tenemos que ir analizando. 1.649 saldo final. Eso nos da el total de compras brutas al crédito por 74. Aquí tenemos que rebajar las devoluciones y rebajas sobre compras. Por eso es que les digo que me va a quedar negativo esto y no debería. Luego paso aquí. Vamos a dejarlo así y yo lo voy a revisar para ver por qué me da negativo. Si yo le moví algún dato que no debía. Entonces, esto nos queda negativo que no debería. Yo lo voy a validar, pero ¿qué pasa? Mismo tema que en las ventas. Si nos dice que son en efectivo, en este caso no nos dice, veamos qué nos dice. Se dieron devoluciones sobre compras por los 1.480 que tenía. No nos especifica si fueron en efectivo o no fueron en efectivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si no son en efectivo, que es lo que estamos asumiendo acá porque no nos dicen, entonces tenemos que sumarla en el esquema, igual que en las ventas. Tenemos que sumarla y tenemos que restarla en las devoluciones y rebajas sobre compras para determinar las compras netas. ¿Sí? Entonces, no sé quién es, pero ya vi que me están... ojalá que tampoco sea jueves. Entonces, ¿qué día quieren? No quieren miércoles, jueves, ni sábado, ni domingo. Mejor no hacemos el parcial, dicen ustedes. Sí, que nos agreguen los puntos de una vez. Bueno, entonces, ese es el único tema con las compras. El mismo tema de las devoluciones y rebajas, que si no son en efectivo, se suman y se restan. Y si nos dice que son en efectivo, no tenemos que sumarlas, pero sí tenemos que restarlas. ¿Ok? Entonces, por el mismo tema, porque en la partida contable sí estamos afectando la cuenta de devoluciones y rebajas sobre compras, solo que lo estamos haciendo contra caja y bancos. Por eso es que no se suma para determinar ventas y eso también lo tienen en su presentación. Vean, cuando son en efectivo, no se toman para determinar las ventas, pero sí en nuestro estado de resultados, las compras, perdón, pero sí en nuestro estado de resultados para determinar las compras netas. Ahí sí tenemos que restarla, porque este esquema es para determinar el total de compras, es decir, nuestras compras brutas. Y nosotros, si no son en efectivo, tenemos que restarlo, como en este caso, para determinar las compras netas. Licenciada, perdone, ahí en esas cuentas que usted puso, nos indicó que iba a revisar una cantidad que le estaba saliendo negativa. ¿Cuál es? Sí, es que Perdón. no, les voy a hacer el cambio de una vez, espérenme, porque si no se van a confundir. Y cuentas por pagar. Si no se me van a confundir y no quiero que se confundan. 18,540. Aquí está, para que quede un saldo positivo. Lo voy a marcar con otro color para no perderlo. Sí, porque ustedes no se dieron cuenta, pero yo sí. Y no nos puede quedar negativo ese saldo. Ok. Entonces, este era el saldo Ángela. Siempre le digo, pienso en Angélica, no sé por qué, pero es Ángela. Gracias, licenciada. Entonces, el cambio de enunciado corregido para que ustedes compra saldo final de cuentas por pagar
más devoluciones, rebajas o descuento cuando no son en efectivo, menos el saldo final de cuentas por pagar de 16,000. Eso nos da el total de compras brutas. A eso yo le tengo que restar las devoluciones y rebajas sobre compras, que son de 1,480, y me da el total de compras netas al crédito, 1,594. Entonces, para determinar mi total de compras netas, sumo mis compras al contado más mis compras netas al crédito. ¿Sí? Y ahí estaríamos con la determinación de compras. Estos esquemas, y ojo con estos esquemas, tanto compras como ventas, nos sirve para determinar ventas brutas. Porque si ven en este esquema, no tenemos menos devoluciones y rebajas. No lo tenemos. Tenemos que estar sumando, porque cuando estamos determinando las ventas brutas al crédito. Ya nosotros determinamos las ventas netas. Esto, si ustedes no quieren ponerlo y quedarse hasta acá, está bien. ¿Por qué? Porque cuando hagan su estado de resultados, tienen que poner cuántas ventas al crédito, cuántas ventas al contado y si tuvieron devoluciones o no tuvieron devoluciones. Entonces, prácticamente en el estado de resultados van a separar todo esto que hicieron en sus integraciones. Pero para completar el esquema y que cuando ustedes vean su estado de resultados, esto que les dé acá sea el total que tengan en su integración. Entonces, consultas con el esquema de compras. Este es similar o muy parecido al de las ventas. No deberíamos tener problema. Ok, no hay dudas, asumo que está todo súper claro con este esquema. Ya que tengo las compras, ahora sí puedo determinar mi costo de ventas. Voy a mi costo de ventas y digo, Lick, perdone, tengo una duda con compras. Dígame. En rojo, que son cuentas por pagar, son las obligaciones. No, cuentas por pagar. Cuentas por pagar son proveedores. Solo esta, cuentas por pagar. Yo le cambié el monto que fue el que les dije que les voy a actualizar el enunciado y se los voy a cargar nuevamente. Tenía 15,000 y yo se lo cambié a 18. Ah, entonces esa es la diferencia que tengo. Gracias, licenciada. Bueno. ¿Alguien más? Ok, no hay dudas. Bueno, entonces vamos a seguir con el costo de ventas. Un segundo. No sé qué va a pasar con su examen. Ok. Bueno, determinamos costo de ventas. El costo de ventas ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Costo de ventas, inventario inicial, más las compras netas, nos da la mercadería disponible. Entonces, inventario 1. ¿Cuál va a ser nuestro inventario 1? Nos vamos a mercaderías. Y el inventario 1 son los 57,627. Ese es nuestro inventario inicial. ¿Por qué? Porque fue el final del 2020 y es el que vamos a utilizar como inicial en el 2021. 57,627 más compras netas. Esto, ¿cuánto teníamos de compras netas? 290,305.
Eso me da la mercadería disponible. Y a eso le resto el inventario 2. ¿En dónde tenemos el esquema del costo de ventas? Lo tenemos en la presentación. Acá está. ¿Y cuál es nuestro inventario final? 58,182. 58,182. Sumamos y nuestro costo de ventas es de 289,750. Y ahí ya tenemos casi, por lo menos tendríamos 2, 4, 6 puntos. Entonces, así de fácil ya tendrían por lo menos 3 integraciones correctas: ventas, compras y costo de ventas. ¿Dudas con el costo de ventas? No, Ligda, gracias. Ok, bueno, entonces continuamos. Ya tenemos el costo de ventas. Entonces, ¿con qué vamos a continuar? Ya en mi estado de resultados ya puedo hacer ventas menos costo de ventas, ya tengo hasta mi utilidad bruta. ¿Qué voy a determinar ahora? Mis gastos de operación. ¿Qué gastos de operación logramos identificar en el enunciado? A ver, ¿quién me dice? ¿Los sueldos? No. Sueldos. ¿Qué otro? Comisiones a vendedores. Muy bien, comisiones a vendedores. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá está, muy bien, tenemos sueldos, tenemos comisiones y otros gastos de operación. Esos son los 3 gastos por el momento que podemos identificar de gastos de operación. Entonces, vamos a nuestra hoja de trabajo y decimos sueldos. Muy bien. ¿Cuál es el esquema para determinar los sueldos? Como ya habíamos visto, para cualquier gasto, este es nuestro esquema. Entonces, no tenemos problema. Jóvenes, ¿sí me escucharon cuando pregunté si alguien tiene examen de PED el día viernes o lleva escuela y que lleve ese curso? Necesito que me hablen ahora o callen para siempre porque estamos programando el examen. ¿Nadie? No, licenciada. No, nadie, porque estamos 16, es viernes, ¿verdad? Viernes 16. Ok, nadie lleva PED ni finanzas 2. No podrían llevar finanzas si no llevan la contabilidad, creo. Ok. Entonces, seguimos. Vamos a determinar los sueldos. ¿Con qué esquema? El de los gastos. ¿Qué nos dice el esquema? Gastos pagados en el año. ¿Tenemos gastos pagados en el año? Sí, sí tenemos. ¿Por qué? En los egresos. Tenemos que se pagaron sueldos por 7,215. ¿Qué más nos dice el enunciado? ¿Qué más nos está solicitando? Tenemos los 7,215. Dice que sumemos los gastos anticipados, saldo inicial. Tenemos gastos anticipados de sueldos, vamos a nuestras cuentas. Y si tenemos sueldos pagados por anticipado, ¿qué les dije de sustituir nada más este tema? En lugar de gastos, colocamos sueldos anticipados, saldo inicial. ¿Tenemos sueldos? Sí. Saldo inicial no tenemos. Vean, tenemos 0. Entonces no lo ponemos, no es necesario. ¿Qué más nos dice el enunciado? Sueldos por pagar. ¿Tenemos sueldos por pagar?
No, no tenemos sueldos por pagar. Solo tenemos comisiones y otros gastos. No tenemos sueldos. Entonces tampoco lo vamos a colocar. Luego restamos los gastos anticipados, saldo final. Eso sí que tenemos. Gastos anticipados, saldo final, 555. Entonces acá, 555 restando según nuestro esquema y también restando gastos por pagar, saldo inicial, pero no tenemos sueldos por pagar. No tenemos sueldos por pagar en las cuentas. Entonces, así de simple, sumamos y ya tenemos los sueldos, gasto del año, 6,660. Si ven, este es el claro ejemplo de que no precisamente tenemos que tener todo lo que dice el esquema, sino que simplemente tomar la información que sí tenemos. Puede que en unos tengamos por pagar y en otros anticipados, así como en este caso, que solo tenemos anticipados y pagados en el año. Entonces, ¿cuál es el sueldo gasto del año? 6,660. Y eso es nuestro dato. ¿Qué otro gasto teníamos? Aparte de los sueldos, teníamos las comisiones. Dígame. ¿Comisiones a vendedores, licenciada? Muy bien, Ángela, las comisiones. Entonces, solo aquí una última cosa que quiero que comprendamos. Sueldos pagados en el año se pagaron 7,215, ¿sí? Pero de esos sueldos pagamos por anticipado 5,555. Es decir, usted como empleado le dijo, mire, necesito un anticipo. Entonces, antes de que terminara el año, le dieron a usted un anticipo de 555. ¿Por qué lo estamos restando? Porque todos los sueldos que se pagaron, los egresos de bancos que se tienen como sueldos pagados, no se quedaron en el gasto. ¿Por qué? Porque, y visualícenlo de esa forma para que lo comprendamos. Ustedes tienen quienes pagan así automático y planilla completa en el banco, tienen la nota de débito del banco por 7,215. Dijeron, esto pagamos de sueldos, no importando qué pagaron. Tienen eso en el banco, la nota de débito del banco. Pero ¿qué pasa? De esos 7,000 que ustedes pagaron del banco, hay 555 que eran un anticipo de sueldos. Y ustedes saben que un anticipo de sueldo no se registra en el gasto, ¿verdad? Se registra el anticipo contra caja y bancos. ¿Por qué? Porque el gasto del sueldo va a quedar en el siguiente periodo. Por eso, acá realmente el sueldo gasto es de 6,660. Y es lo que ustedes tienen que comprender. No solo es que nos mecanicemos, sí, es que el esquema perfecto lo determinan y va a estar bien, pero que ustedes comprendan qué es lo que les está dando o qué información están utilizando para llegar a este monto. Entonces, ya que tenemos los sueldos, como ya nos dijo Ángela, vamos a las comisiones, que es el siguiente gasto. Comisiones, como es el mismo esquema, gastos pagados en el año. ¿Tenemos comisiones pagadas? Sí. ¿En dónde nos dice que tenemos comisiones pagadas? Comisiones a vendedores, 23,310. Nos vamos acá, 23,310. Luego tengo que sumar gastos anticipados de comisiones. ¿Tenemos gastos anticipados de comisiones? No tenemos. Solo teníamos sueldos anticipados. Entonces no tenemos que colocar saldo final. Eso sí lo tenemos. Comisiones a vendedores por pagar, saldo final, 1,110. Colocamos en positivo 1,110. Restamos gastos anticipados como no tenemos y restamos gastos por pagar, saldo inicial. ¿De dónde obtenemos el saldo inicial? 1,480. 1,480. Entonces sumamos y tenemos un gasto de comisiones, que es lo que nos vamos a llevar al estado de resultados, de 22,940. Y ahí ya tenemos
el siguiente gasto. ¿Qué otro gasto teníamos? Los gastos de operaciones, otros gastos de operaciones, Lita. Muy bien. Otros gastos de operación. Mismo esquema, el mismo que ya utilizamos. Otros gastos de operación. Gastos pagados en el año. ¿Teníamos gastos? Sí. ¿Por cuánto? Por 63,492. Y es lo que tenemos acá. ¿Teníamos gastos anticipados? No teníamos, solo eran sueldos lo que teníamos anticipado. No tenemos anticipados, pero sí tenemos por pagar otros gastos acumulados, o sea, otros gastos por pagar. 3,330. Saldo final, 3,330. Y restamos los anticipados que no tenemos y restamos el saldo inicial de gastos por pagar. En este caso, 4,440. 4,440 y el total de nuestros gastos son 62,382. Y ya tenemos los gastos de operación que nosotros podemos visualizar por el momento en las cuentas que ya hemos visto. ¿Qué nos hace falta ver? Cuentas incobrables y depreciación acumulada, porque no la tenemos marcada todavía. Entonces, faltan más gastos que ya que tenemos estos que es a simple vista podemos determinarlo, ya tenemos que ir revisando cuenta por cuenta para ver qué más gastos de operación podemos encontrar. Por ejemplo, estos ingresos, estos son otros ingresos. Venta de terrenos y venta de inversiones. Esto, dependiendo de la pérdida o la ganancia, van a ser otros ingresos o pueden ser otros egresos. Intereses es el gasto financiero. Compra de terrenos también. Tenemos que determinar si es pérdida o ganancia, entonces, y es en otros ingresos y otros gastos. Y dividendos pagados, porque estos son egresos, o sea, pagaron estos dividendos, que es contra utilidades retenidas, entonces no tiene nada que ver con el gasto de operación. Y también acá nos habla de dividendos. Entonces, ¿qué nos queda? Únicamente ya que no, esta información ya sabemos que no tenemos gastos de operación, vamos a ir cuenta por cuenta a revisar si estas cuentas sí me van a generar un gasto en operación. Pero eso lo vamos a continuar el día de mañana. Me recuerdan mañana que nos quedamos acá, le voy a poner otro colorcito. Mejor acá, de que sí lo terminamos de ver. ¿Tienen alguna duda de los gastos en lo que pasamos la asistencia? Podemos resolver dudas. ¿Todo claro? De bonos y obligaciones para que lo empiecen a resolver, así el lunes tienen el fin de semana y cualquier duda me la expongan acá el día lunes. Les compartí el link de la asistencia, por favor, para que lo llenen.